Si hay algún aroma extraño por todo lo que ocurrió al lado, ya usted entiende, ¿cierto? Pero damos gracias al Señor porque podemos estar acá, amén. ¿Sí? Estas mismas cosas de repente nos tienen que empujar a algo más a nosotros. ¿Sí? Nos tienen que empujar a algo más. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que usted y yo siempre debemos brindarle a Dios lo mejor, amén. Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios te bendiga, hija. Me alegría verte que pueda estar acá. Ella de vacaciones, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia, ocupando bien el tiempo. Amén, qué importante es ocupar bien nuestro tiempo. Qué importante, hermano, es tener claridad en lo que Dios nos habla. Qué importante es poder reconocer lo que Dios nos dice. El mensaje pasado hablábamos de aquello, ¿se acuerda? Hablábamos justamente de la percepción que usted y yo debemos tener, ¿cierto? Acerca de la voz de Dios. Que Dios la bendiga. Mi hermana Gladys también. Hermana Gladys, Dios la bendiga. Me cuesta un poquito, trato de a lo lejos divisar bien quién está. Ya la vista. Pero bendecimos a nuestra hermana también, ¿cierto? Y así a cada uno de los que han podido llegar. Decíamos en el mensaje pasado que muchos no pueden recibir toda la abundancia de la gracia de Dios porque tienen una imagen distorsionada de Dios, ¿cierto? Y del mensaje de Jesús también. Y decíamos que usted y yo recibiremos de Dios lo que usted y yo podamos percibir de Él también. Amén. Usted y yo nunca vamos a poder recibir algo de Dios que usted no perciba, que usted no conozca, que usted no reciba. Amén. Cuando usted y yo recibimos de Dios es porque usted y yo percibimos que hay algo de Dios que Dios quiere entregarnos. Amén. Por eso hay mucha gente que vive lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, escúcheme bien, vive lejos de Dios, vive lejos de la abundancia de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no puede percibir lo que Dios quiere hacer con ellos. Claro, no puede percibir lo que Dios quiere hacer con ellos. Dios lo está llamando cada día. Dios a usted y a mí nos llama cada día a su presencia. Amén. Dice la Biblia que el Espíritu Santo anhela que usted y yo nos acerquemos a Él. Amén. Y Dios está representado en la persona del Espíritu Santo acá en la tierra, el cual nos guía a lo que hay en el corazón de Dios también. Amén. Entonces Dios hay cosas que quiere hacer con nosotros, pero anhela que usted y yo podamos cada día acercarnos a Él. Y decíamos que usted y yo recibiremos de Dios lo que usted y yo podamos percibir de Él también. Amén. Lo que podamos percibir de Él también. La pastora decía hace un momento, bueno, a nivel nacional, toda la iglesia, el Ministerio Cristo Tu Única Esperanza, tiene 5 días ya de reuniones de corrido esta semana que viene. Ya nosotros nos mandaron un logo ahí digital que nos supimos colocarle las letras, así que de ahí, no, a usted, para que Cristian me eche una manito. Ya que se llama Viva Tu Obra. Amén, con 1, con 2, con 10, con 15, con 5, hermano, nosotros debemos estar sujetos a esa visión, a esa palabra del hombre de Dios. Cierto que Dios ha puesto también para colocar una palabra y darnos dirección también a nuestras vidas por medio de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Ya? Y Dios siempre, ¿qué es lo que necesita? Necesita obreros. ¿Qué es lo que necesita Dios? Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos. Escúcheme bien. Mire, hombres y mujeres que estén dispuestos, ¿a qué cosa? A avivar lo que Dios ha puesto en ellos. Amén, a avivar lo que Dios ha puesto en ellos, porque usted no puede ser avivado por otro. ¿Sí? El fuego suyo lo tiene que encender usted. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le dijo, ¿cierto que sí? Del don que es de Dios que está en ti. O sea, hay algo que es de Dios que está en nosotros, que usted y yo no solo debemos cuidar, sino que debemos mantener encendido. Amén. Y muchos de nosotros decimos, ya, Dios va a enviar un avivamiento. No, tiene que partir por nosotros. Amén, con 1, con 2, con 5, con 10. Acuérdese que el Evangelio parte con 12. ¿O no? Sí, pero 12 que se avivaron, 12 que se encendieron, ¿cierto? Y hasta el día de hoy el Evangelio sigue alcanzando a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque 12 estuvieron dispuestos a pagar un precio. ¿Cuál fue el precio? El seguir a Jesús, el perseverar en la enseñanza de Jesús, el llevar el Evangelio de Jesús. Y eso es lo mismo que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, en usted, en mí. Porque si hay cosas que no están ocurriendo, Dios va a usar su vida para que ocurran. Amén. Si hay cosas que no están pasando, Dios va a usar su vida para que esas cosas que no están pasando empiecen a pasar, empiecen a acontecer. Decíamos que si Satanás logra cambiar nuestra percepción de Dios, porque si Satanás logra cambiar nuestra percepción de Dios, va a cambiar también lo que podamos recibir de Él. Si Satanás logra cambiar nuestra percepción, nuestra imagen, lo que usted y yo conocemos y creemos de Dios, va a cambiar también lo que usted y yo podamos recibir de Él.
nos vamos a conformar, es como que todo está bien y empezamos a entrar en un círculo vicioso, en una rueda que solo da vuelta, pero que no genera nada más que vueltas. Amén. Cuando Satanás logra cambiar la percepción de él, empezamos a dejar de recibir lo de Dios también. Y para distorsionar, escúcheme bien, es por eso que Satanás busca distorsionar el mensaje de Jesús. Busca distorsionar el mensaje de la gracia, y para distorsionar el mensaje de Jesús, decíamos que Satanás usará lo que siempre ha usado. ¿Y sabe lo que Satanás siempre ha usado? ¿Se acuerdan, no? Usará la misma palabra de Dios en contra nuestra. Escúcheme. Usará la misma palabra de Dios en contra nuestra, pero distorsionada como siempre lo ha hecho, porque Él es el engañador de la iglesia. ¿Sí? Acuérdense que le puse un ejemplo claro, el de Jesús. Cuando es llevado por el Espíritu al desierto, ¿quién le aparece ahí? Dice que fue llevado para ser tentado por Satanás. ¿Sí? Y aparece don Satanás, ¿cierto? Y usa la palabra de Dios para tentar a Jesús, para distorsionar lo que el Padre le había enviado a hacer. Le dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escucha bien, si eres el Hijo de Dios, ¿quién más sabía que era Hijo de Dios? Jesús, Él sabía de dónde venía. Es como usted. Satanás viene a nuestra vida donde dice, a ver, si sos Hijo de Dios, haz esto. Si total, Dios sabe que nada va a pasar. Él conoce todas las cosas. ¿O no? Nos tienta, nos saca de la verdad. ¿Por qué? Porque nos cambia la percepción de Dios. Nos cambia la imagen de Dios, nos cambia el mensaje de Dios. Es como si yo creo que Dios conoce que nada va a pasar. Nos cambia la percepción que tenemos de Dios. Acuérdese que Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo? Tírate de aquí, lo llevó a un monte alto. Le dijo, tírate de aquí, total, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿O no? ¿Y cuántas veces el enemigo usa la palabra en contra nuestra? ¿Cuántas veces el enemigo le dice a usted, ¿para qué te congregas ahí? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces esto otro? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué tanto? ¿Para qué ahora toda la semana se le ocurrió? ¿Cuántas veces el enemigo hace eso con nosotros? Y nosotros, mire, cambiamos la percepción de Dios y decimos, sí, total, Dios conoce. Voy a ir el martes y el jueves nomás. Escúcheme bien, nos cambia nuestra percepción. Mire, y usted, Satanás, al cambiarle su percepción, usted deja de recibir lo que Dios quiere colocar en usted también. Claro, usted deja de percibir lo que Dios quiere colocar en usted. ¿Por qué? Porque nos cambia, es como que, no, si sabe Dios. Acuérdese lo que le dijo a Eva el mensaje pasado. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol, de Dios no dijo así. Pero escúcheme bien, le cambia la percepción con el mismo mensaje de Dios, con las mismas palabras de Dios. Lo único que se lo distorsiona. Se lo distorsiona. ¿Y cuántas veces usted ha recibido una palabra de parte de Dios? Escúcheme, y a través de un comentario, el enemigo, la serpiente astuta, porque Satanás no usa cualquiera. Dice que buscó a la serpiente porque era la más astuta. La más astuta. ¿Y cómo se lo distorsiona? Escúcheme bien. Tomando lo que Dios le dice, pero se lo muestra o se lo habla distorsionadamente. Eso fue lo que hizo Satanás a través de la serpiente astuta. Le distorsionó. No. Eva dijo, no, Dios no ha dicho así. La tenía clara. ¿La tenía clara o no? Cuando usted sale de aquí, usted sale clarito con la instrucción de parte de Dios, ¿no? El problema está allá afuera. El problema está allá afuera cuando usted, escúcheme bien, no tiene una percepción clara. Un enfoque claro. Cuando usted no tiene una percepción clara de quién es su Dios, de quién es su Padre. Es ahí donde Satanás le cambia, le distorsiona el mensaje en su mente y usted dice, oye, claro, es verdad. Es verdad, si a lo mejor Dios conoce todas las cosas, total. ¿Me entiende? Ya no distorsionó el mensaje y usted dejó de recibir lo que Dios quería colocar en usted. Decíamos que Dios usará la misma palabra de Dios en contra nuestra, pero distorsionada como siempre lo ha hecho, porque Él es el engañador de la iglesia.
Lo hizo con Eva para después hacerlo también con Adán, cuando en el huerto le dijo a Eva, así que Dios dijo que no se podía comer de ningún árbol del huerto. Y este es el mismo instrumento o engaño que Satanás usa en los tiempos de hoy para tratar de desenfocarnos, para tratar de engañarnos, para tratar de que usted y yo perdamos la verdadera percepción, la verdadera imagen que usted y yo tenemos de parte de Dios, lo que realmente usted y yo creemos conforme a lo que Dios nos habla. Es el mismo instrumento que usa hasta el día de hoy. Satanás, hermano, no fue a hacer algo en los huertos, en los animales, las aves, los peces, no. ¿Sabe qué fue lo que usó? No usó nada de eso. Usó la misma palabra que Dios le había hablado a ellos, pero se la distorsionó. Se la distorsionó. Por eso la percepción que usted tiene que tener de Dios tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Porque así usted va a aprender a reconocer la voz de Dios y va a aprender también a discernir, ¿de dónde vienen las otras voces? Escúcheme bien, así usted va a aprender a discernir la voz de Dios y va a aprender a reconocer cuál es la voz. Escúcheme bien, que busca cambiar la percepción de lo que Dios ya a usted le ha dicho. Yo le he dicho que usted tiene que tener claridad en lo que Dios dice. Usted tiene que buscar lo que Dios habla. Porque conforme a lo que Dios le habla y conforme a lo que está en su palabra, usted tendrá una percepción clara. Usted tendrá una percepción clara y habrá convicción en usted de quién es su Dios. Si no, cualquier mensaje, usted recibe la palabra y el enemigo afuera empieza a aportillar. ¿Y sabe cómo aportilla? Con lo mismo que usted recibe, pero se lo distorsiona. ¿Y dónde dice eso? Y como usted no tiene claridad, escúcheme bien, en lo que dice la palabra muchas veces, ni el otro tampoco usa lo mismo, pero ya distorsionado conforme a la percepción que él tiene de su Dios y no la que usted tiene de aquel que le habla. Decía, ese es el mismo instrumento que usa Satanás en los tiempos de hoy, porque Satanás no lo tratará de engañar con otra cosa, sino que lo tratará de engañar con la misma palabra que Dios le habla. Pero llevándolo a usted a tener una percepción diferente de lo que Dios dice. Vamos a tomar la misma base de la palabra, el mensaje del jueves. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Satanás no tomó cualquier animal para, escúcheme bien, para usarlo. Tomó uno astuto. Satanás no toma a cualquier persona para venir a distorsionarte lo que Dios te ha dicho. Va a tomar siempre a gente astuta. Escúcheme bien, hoy día hay mucha gente distorsionando el mensaje. Hoy día muchos hablan en contra de la bendición, en contra de que Dios, la prosperidad, dicen, porque no entienden lo que es prosperar, es empujar hacia adelante. Dios nos quiere prosperar, nos quiere empujar hacia adelante. Dios nunca te va a querer empujar hacia atrás. Pero como no entienden, no buscan, no escudriñan, ¿sabe qué? Se quedan, escúchame bien, con lo distorsionado del mensaje de ellos y no con lo que Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Empezamos a perder lo que Dios quiere colocar en cada uno de nosotros, lo que Dios quiere colocar en usted. Dios quiere bendecirlo desde el principio. Dios bendijo al hombre y a la mujer y después los mandó a labrar la tierra, ¿o no? Desde un principio Dios quiere bendecir a su creación. Desde un principio Dios quiere bendecir a lo que Él creó. Pero es el enemigo el que nos viene a distorsionar el mensaje. Así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. No, Dios no dijo así, dijo de uno solo. Pero el enemigo nos vino a distorsionar el mensaje. Dice, no, de ninguno. No, ¿cómo van a hacer? El enemigo lo único que quiere es llevarnos a la escasez, a la necesidad. No distorsiona el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no hay una percepción clara de lo que Dios quiere hacer con usted como hijo. Decía el mensaje pasado que cuando usted le da algo a su hijo, se lo da, ¿por qué? ¿Porque se porta bien o porque lo ama? Porque lo aman, ¿o no? ¿Se lo da por las características que tiene o porque lo ama? Porque lo ama, pues, ¿o no? O usted le da a su hijo, si te portas bien te doy, si no, no te doy. No, sigue siendo hijo igual. Él no va a cambiar de ser hijo, sea bueno, sea malo. Por eso hay madres que, hay hijos en las cárceles y las madres están ahí, cada visita. No porque el hijo es bueno. Están ahí porque lo aman.
¿O no? ¿O no dice usted? Claro, están ahí porque lo aman. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas? Dijo Jesús. Entonces Dios a nosotros no nos condiciona. Por eso es importante entender la gracia abundante y la justicia que Cristo y Pablo hablaba allí a los romanos. Esa justicia y esa gracia abundante para nosotros, que no es por mérito, sino que es por el amor de Dios expresado y manifestado a través de la cruz de Cristo en nosotros. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Escucha bien, a la serpiente también Dios la creó, ¿no? ¿Sí? O sea, hay muchos que también le pueden hablarle con autoridad, ¿no? Yo también soy hijo de Dios, ¿no? ¿O no? ¿Sí? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, escuche, tenía el concepto, una percepción y un concepto claro de lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Clarito. Es como cuando usted sale de aquí, no, sí, esto fue lo que dijo Dios. Pero mire, escuche bien. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Clarita, la mujer tenía Eva tenía el mensaje clarito. Había oído bien lo que Dios le había dicho. Había recibido bien lo que Dios le habló. Tenía una percepción clara de lo que podía ocurrir. Escúcheme bien. Con lo que Dios le hablaba, a través de la advertencia, a través de lo que Dios le hablaba. Verso 4. Diga conmigo, pero. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Y aquí es donde viene, escúcheme bien, la voz diferente que la mujer no supo identificar. Cuando hablo de mujer, hablo también del hombre, no estoy hablando en sí del sexo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. Escúchame bien. Mire, le empieza a distorsionar lo que Dios dijo. Dios dijo para que no muréis. O sea, Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Dios lo estaba cubriendo. Escúcheme, lo había puesto en un lugar en donde había abundancia de todo y escasez de nada. Dios estaba teniendo cuidado de ellos. ¿Sí? Y muchas veces el mismo cuidado que Dios tiene de usted y de mí. Todo anda bien cuando usted y yo tenemos claro lo que Dios dice. Todo anda bien cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos habla. Todo anda bien cuando usted tiene el concepto y la percepción correcta de Dios. Porque usted sabe que Dios no es un Dios escaso. Usted sabe que Dios no es un Dios castigador, sino que un Padre que ama y corrige al Hijo. ¿O no? Eso es lo que dice la Escritura. Por eso usted tiene que tener claro lo que dice la Escritura. Porque el hombre y la mujer pueden hablar bonito, pero solo se pueden quedar en hablar bonito. Con lo que hablan, escúcheme bien, y a través de lo que hablan, distorsionar lo que dice Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Me encanta cómo habla la serpiente. Como que lo encanta a uno, como que lo convence. Así es aquí el que viene, escúchame bien, no con la voz de Dios. Te encanta. Oye, de verdad, ¿sabéis que tiene razón? ¿Se acuerda cómo Pablo le hablaba a los Gálatas? Le dijo, ¿qué os fascinó? ¿Quién los encantó? Oh Gálatas insensatos, habiéndoles presentado a Cristo, ya a Cristo crucificado, dice, y resucitado, claramente. Les dice, han vuelto atrás, les cambiaron la percepción. Y ahora tengo que volver a enseñarles nuevamente, ya siendo el tiempo de alcanzar la madurez, le tengo que volver a dar leche. Como a niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le habían cambiado la percepción de quién era Dios. Fueron encantados, fascinados, hechizados. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el enemigo, viene a cambiar nuestra percepción, no con palabras extrañas,
con lo que nos dijo Dios, pero de forma distorsionada, distorsionadamente. Si no sabe Dios, dijo la serpiente, escuche bien, le dijo, no moriréis. Después le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, mire, sino que sabe Dios, Dios conoce. Suena parecido, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Cuando empezamos a pensar así, ¿o no? Dios conoce. Mire lo que hizo la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cuántos saben que el que se quiso parecer a Dios, subir y ponerse a la estatura de él, Dios lo tomó y lo echó? ¿O no? Y lo sacó. ¿Qué dijo Satanás? Me haré semejante al Altísimo, subiré a él y me haré semejante al Altísimo, me haré como Dios. Sí, ¿y qué hizo Dios? Lo tomó y lo sacó, y 1/3 de los ángeles salieron con él. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso decimos, no, si Dios sabe, es como que usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero a través de un mensaje distorsionado en su mente, a través de la palabra de Dios, pero la tomó Satanás y le dio un par de vueltas y se la presentó como de Dios, pero ya no era de Dios, era de él. Verso 5, verso 6. Y mire lo que pasa. Porque cuando habla, escúcheme bien, la serpiente nos encanta. Hay un salmo, no sé, el 75, no me acuerdo, pero hay un salmo que dice que de nada sirve el encantador si no encanta. ¿Cierto que sí? Satanás es astuto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escúchame bien, mire cómo le cambia la percepción. La mujer dijo, no, Dios dijo que no podíamos comer de todo menos de él para que no nos suceda nada, para que no muramos. Sí, pero de todo árbol podíamos comer, la tenía clara, ¿no? Pero mire cómo la encanta. Le dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuándo lo vio? Cuando le dijo, no, sino que sabe Dios. Es como usted y yo decimos, no, Dios conoce. Y ya empezamos a ver lo malo como bueno. Ya empezamos a cambiar la verdadera percepción de lo que Dios nos habló, porque fue Dios quien les habló a Adán y a Eva. Pero vino Satanás y le cambió su forma de pensar. Vino Satanás y sembró, escúcheme bien, la cizaña. Y la cizaña la mezcló la persona con el buen trigo, con la buena semilla. Escúcheme bien. Y le quedó un mensaje parecido a lo que dijo Dios, pero no como lo dijo Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escúchame bien, cuando cambian tu percepción, cuando cambia tu percepción de quién es Dios, cuando usted no está claro de quién es Él para su vida, de quién es el Padre, de cómo es Dios, de quién es el Padre de usted, quién es Dios como Padre. Escúcheme, no solo cambia nuestra percepción, sino que empezamos a comunicar y a entregar un mensaje distorsionado. Claro, lo empezamos a solapar a través, escúcheme bien, a través del pecado que hay en nosotros, lo solapamos y empezamos a hablar como Dios habla, pero de forma distorsionada. ¿O no? Claro, empezamos a hablar de forma distorsionada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Satanás no usa a cualquiera. Usa gente que conoce. Porque el que conoce le va a hablar a usted como habla Dios, pero distorsionadamente. No usa a cualquiera. Porque usted sabe que si le vienen con un cuento, dice, no, eso no lo dice la Biblia. Usted dice, no, lo va a mirar y se va a reír, ¿o no? Pero ¿qué pasa si usa a alguien que conoce la Biblia?
y con la Biblia le empieza a meter un mensaje distorsionado, no como Dios habla. ¿Le cambia su percepción o no? Si usted no tiene una percepción clara de quién es Dios, se la va a cambiar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Empezó a comer lo que Satanás le dijo. Empezó a comer lo que la serpiente astuta le dio de comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, escúcheme bien, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí no estamos hablando de la mujer, aquí estamos hablando, ahí está la palabra, aquí está hablando de Eva, pero quiero que usted pueda entender lo que Dios hoy día nos quiere enseñar. Decía, y este es el mismo instrumento de engaño que Satanás usa en los tiempos de hoy para tratar de engañarnos. ¿Por qué? Porque Satanás no lo tratará de engañar con otra cosa, sino que lo tratará de engañar con la misma palabra que Dios le habla, pero llevándolo a usted a tener una percepción diferente de lo que Dios le dijo o de lo que Dios le dice. Si es con eso que Satanás engaña, Satanás no viene a hacerlo leso a usted, le presenta negro, no. Usa lo que la misma palabra de Dios, porque Él sabe. Acuérdese que Él cree y tiembla. Él conoce, era el principal. Era el que dirigía a todos los ángeles a la alabanza a Dios. Por eso se sintió, escúcheme bien, en un momento se enorgulleció y dijo, pero si yo también gobierno, a mí también me dio autoridad, yo también tengo discípulos, yo no sé lo que quiera pensar usted. Y dijo, me voy a ganar en la posición, voy a ser como Dios. Eso fue lo que Satanás también le dijo a la mujer. Y después también al hombre. Porque es a través del engaño que Satanás busca distorsionar la palabra que Dios nos habla. Es a través del engaño que Satanás busca distorsionar lo que Dios nos dice. Es a través del engaño que Satanás trata de distorsionar la imagen de Dios y el mensaje de Jesús para su vida y mi vida. Así fue como lo hizo en el Edén y así es como lo tratará de hacer con usted también en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es así como lo ha hecho siempre. Diga conmigo, así lo ha hecho siempre. Desde el comienzo, desde el principio. Después, escúcheme bien, cuando viene Cristo lo quiere hacer con Cristo. ¿Para qué cosa? Para engañar a la iglesia. Para que la iglesia no recibiera lo que Dios le quería dar. Escúcheme bien. Lo que Dios le quería entregar. Acuérdese que fue Dios que por amor envió a su Hijo. Juan 8:32. De tal manera amó Dios al mundo. ¿O no? Sí, ¿y qué es lo que vino a hacer Satanás? A distorsionar ese mensaje. ¿Y cómo lo hace? Tratando de engañar. Escúcheme bien, de distorsionarle lo que Dios decía, lo que estaba escrito. Incluso a Jesús mismo. Así que si eres el Hijo de Dios, acá la mujer le dijo, así que Dios dijo. Así que a Dios se le ocurrió. Le cambia el mensaje. Se lo distorsiona. ¿Sabe por qué? Porque si se lo distorsiona, le cambia la percepción. ¿Qué pasó con la mujer? Le cambió la percepción de lo que ya conocía de Dios. No, Dios no dijo eso. Yo estoy clarita en lo que Dios dijo. Pero más adelante, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, cuando antes dijo, no, Dios dijo que íbamos a morir. Pero le cambió la percepción, escúcheme bien, y viene y ya dejan de recibir lo que Dios le había dado por causa de distorsionarle un mensaje. Porque hay áreas de nuestras vidas que se secan. Porque hay áreas de nuestras vidas que dejan de producir. Porque hay áreas de nuestras vidas que no son bendecidas. ¿Sabe por qué? No porque usted no conozca el mensaje, porque usted lo conoce. Usted sabe lo que Dios dice en la palabra para bendecirlo, sanarlo, prosperarlo. Usted sabe lo que dice la Escritura. La gente sabe lo que dice la Biblia. La gente sabe que la gloria y la riqueza, como decía David, vienen de la mano de Dios, de la misma mano. El problema es por qué solo queremos la gloria, hermano, y miramos de lejos la riqueza, pero sí la anhelamos.
¿Sabe por qué? Porque hay un concepto diferente que han puesto en nuestra mente a través de un mensaje distorsionado. ¿Para qué cosa? Para que la iglesia sea la iglesia sufriente, la iglesia pobre, la iglesia escasa, hermano, y así usted y yo representemos y mostremos a través de lo que Dios quiere hacer, no un Padre bueno, no un Padre que nos da buenas cosas, sino un Dios escaso. ¿Cuántas veces le han dicho a usted que Dios nació en un pesebre porque era humilde? ¿O no? ¿Y usted? Sí, es que Dios era humilde. Hermano, lea la Biblia, dice porque no había donde más María poder dar a luz. Incluso ni el pesebre se lo querían pasar. El tabernero le dijo, el hombre le dijo, el de la posada le dijo, solo hay una pesebrera. Y José con María, antes de dar a luz en la calle, se fue a la pesebrera. Lo que dice Pablo en Corintios, dice que él se despojó. Cuando fue a la cruz, se despojó. Él cuando viene se despoja de todo lo que era. Escúcheme, no para empobrecerse, es para enriquecernos a nosotros. En todas las cosas, ya le voy a ir a esa cita. Pero nos cambian escúcheme, no cambian la percepción del Dios que tenemos. ¿Y cómo nos lo cambian? A través del mismo mensaje. A través del mismo mensaje. Es por eso que cuando entra ese mensaje, escúcheme bien, usted dice, no, si total Dios sabe. Si no hago esto, no hago esto, no hago esto, no, Dios conoce. Escúcheme bien, buscamos nuestra propia sabiduría, la queremos alcanzar a través de una percepción diferente de nuestro verdadero Padre, de nuestro verdadero Dios. Así fue como hizo en el Edén y así es como tratará de hacer con usted también. ¿Sabe por qué? Porque así le dije, es como Satanás lo ha hecho siempre. Así es como lo ha hecho siempre. ¿Qué es lo que usa un mensaje? No, si total, Jehová es mi pastor. No, yo le oro a Dios, Dios conoce. Mi único pastor es el Señor. Yo a Él, no. Y buscamos en la cita bíblica y no la encontramos, que no dice en ninguna parte. Dice que Jehová es mi pastor. Nada me falta, hay una coma y después dice, nada me faltará. Pero primero tiene que ser su pastor. Y el pastor, ¿para qué lo que es? Es para cuidar, ordenar. ¿Cierto que sí? Claro, ¿es para qué cosa? Para cuidar de usted. Y para que no le falte ninguna cosa y lo haga descansar en verdes pastos o en aguas de reposo, primero tiene que hacerlo usted su pastor, pues. ¿O no? ¿O no? Claro, entonces, ¿qué es lo que nos han dicho? No, eso no es así. Muchas veces, hermano, esto no. Es como que a usted le sirven un plato y le enseñan y le dicen, coma de esto, pero no coma de eso porque le hace mal. Y resulta que eso viene en el plato, viene en la preparación. Claro, nos hablan 2, 3 cosas y resulta que de esas 2, 3 cosas son 7, pero sacaron 4. ¿Sabe por qué? Porque tratamos de ocultar lo que no hacemos. Escúcheme bien, distorsionando el mensaje que Dios, lo que Dios nos habla. ¿Y sabe cómo lo distorsionamos? Es porque cambiaron nuestra percepción de lo que realmente nos dice, nos habla y nos enseña Dios. Si aquí Dios le había hablado a Eva, Dios le habría hablado a Adán. Uno dice, pero ¿por qué cambió la percepción de la mujer? Después de que halló que era malo, estaba claro en lo que Dios le dijo, después dice que halló que el árbol era bueno para comer. ¿Qué es lo que lo cambió? El mensaje equivocado, la percepción diferente que ella empezó a tener de Dios y de lo que Dios le había dicho. ¿Sabe por qué? Porque empezó a escuchar a la serpiente astuta, no supo diferenciar la voz de Dios de la otra voz. No supo diferenciar lo que Dios le decía de lo que la serpiente le hablaba. ¿Sabe por qué no lo diferenció? Porque se parecía. Y eso es lo que usa Satanás, porque se parece. Y cuando usted y yo desconocemos, caemos, escúcheme bien, en esa distorsión. Claro, caemos en esa distorsión. Y uno dice, no, si total me lo dijo el pastor. Si me lo dijo el líder. Si me lo dijo el hermano, pero si no hay conexión con Dios, hermano, no hay comunión, no hay discernimiento, no hay temor.
Escúcheme, no hay temor, porque si hubiera temor, usted y yo hablaríamos lo que dice la Escritura. ¿O no? Haríamos lo que Dios establece. Y no nos prestaríamos para que Satanás nos encante. Escúcheme bien, y no solo nos encante, sino que también nos haga entregar algo distorsionadamente. Está buena la fiesta. Así fue como lo hizo en el Edén. Y así es como lo tratará de hacer también con usted. ¿Por qué? Porque ya le dije, así es como Él lo ha hecho siempre. Porque cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, Dios le dijo solo un árbol no tocarás. Dios le dijo, solo de un árbol no comerás. Esa era la verdad. Ese era el mensaje de Dios. Esa era la palabra de Dios, la instrucción de Dios para ellos. Pero de todos los otros le dijo, podrán comer. Pero apenas se apartó Dios, le decía, vino el diablo en forma de serpiente a distorsionar su mente. A distorsionar su mente. ¿Por qué vino a distorsionar su mente? Porque así lo ha hecho siempre. Vino a distorsionar en su mente lo que Dios le dijo. Vino a distorsionar lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque sabe que Dios busca bendecir tu vida y mi vida. ¿Por qué distorsiona nuestra mente, nuestro pensamiento? Porque Él sabe, Él conoce. Acuérdese que Él cree y tiembla. Cuando Él escucha hablar a Dios, Él sabe que lo que Dios dice va a ocurrir. La Biblia dice que Él cree y tiembla si lo que Satanás no hace es obedecer. Por eso la obra de Satanás, ¿sabe cuál es? Es fácil de identificar. No es difícil porque la característica del enemigo es desobediencia, rebeldía, rebelión, orgullo. Él cree. Por eso cuando Dios le habla, escúcheme bien, Él va a distorsionar el mensaje porque Él sabe que si usted tiene la percepción correcta de Dios, lo que Dios le dice va a ocurrir en usted y después no lo va a poder mover Satanás a usted de ahí. Así lo hizo con Eva y después también con Adán. Así que Dios dijo que no podrás comer de los árboles del huerto, cuando Dios nunca había dicho eso. Pero Satanás distorsionó lo que Dios dijo para engañar a Eva y después a Adán. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho que no podían comer de ningún árbol, sino de solo uno. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, le decía yo el mensaje pasado, hay cosas que usted y yo no podemos trastocar? Hermano, todas las demás Dios nos las asignó para bendecir nuestras vidas. Y hay cosas que usted y yo no podemos trastocar porque hay cosas que Dios quiere hacer con usted y a través de usted. Pero nos quedamos con esa percepción diferente. Porque no hay una percepción clara de lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué no hay una percepción clara? Porque ya han dañado nuestra mente. O puede ser porque a lo mejor hemos tenido malas experiencias. Y como han dañado nuestra mente o tenemos malas experiencias, escúcheme lo que ocurre. Empezamos a tener una percepción diferente de quién es realmente nuestro Dios y lo que Dios realmente quiere hacer con usted. Por eso dice, no, yo para ser así prefiero quedarme como estoy. ¿Sabe por qué? Porque han tenido malas experiencias. Pero usted y yo sabemos que no tenemos un Dios de malas experiencias. Satanás trae malas experiencias para truncarte, limitarte, para detenerte. Pero Dios no, usted y yo tenemos un Dios y Padre que es bueno. Escúcheme bien, que le plació entregarnos todas las cosas. Que le plació entregárnosla a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso usted no puede pensar que tiene un Dios pequeñito. Usted tiene que comprender que al Dios y Padre al cual usted y yo servimos, alabamos y glorificamos, es un Dios grande, es un Dios de verdad, es un Dios que quiere cambiar nuestra vida, que quiere hacer cosas diferentes en usted y en mí.
Usted y yo tenemos, escúcheme bien, que tener la percepción correcta de Dios en estos tiempos. Porque son tiempos difíciles. Son tiempos en donde viene el enemigo a sacarnos, hermano, no con un mensaje, escúcheme bien, no con cosas que Dios nos habla, sino con las cosas que Dios nos habla, pero distorsionadamente. Lo hizo en el principio, lo vino a hacer con Jesús y no lo va a querer hacer con usted y conmigo. Cuando nuestro pastor hablaba y decía, hey, nos invitó a todos nos mueve, dice todo, y nos mandó unos logos, y ustedes usen eso, pero vamos, 5, 10, 15, 20, 100, 50, 500, vamos, pero hay que avivar la obra con los que están, y ellos saldrán por las calles, por sus casas, como dice el libro de Joel, y algo va a empezar a ocurrir. ¿Por qué? Porque es verdad, pues el enemigo de repente viene y te dice, no, ya va a venir, hermano, y tiene que partir por usted, tiene que partir por mí, tiene que partir por nosotros. Es así como sigue engañando Satanás a los creyentes hoy en día. Es distorsionando en nuestra mente lo que Dios dice. ¿Para qué cosa? Para que cambiemos nuestra percepción de Él. Mire, yo pensaba y decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y me subo acá, le empiezo a hablar de algo y ya tengo una idea clara. Claro, tengo una idea clara. ¿Y sabe cuál es esa idea? Usted. Claro, aviva tu obra. Usted. Así que empieza a prepararse ya. Y eso mismo fue lo que buscó Satanás en Adán. Fue cambiar la percepción que Adán tenía de Dios. Y es lo mismo que Satanás busca usar con nosotros. Busca cambiar la percepción del Dios y Padre bueno que tenemos para que tengamos una percepción equivocada de Él, una imagen equivocada de Dios, una imagen equivocada del mensaje de Cristo, una imagen errónea del mensaje de la gracia. Ya le dije que percepción, la palabra percepción significa el primer conocimiento de una cosa. El primer conocimiento de una cosa. Pero cuando viene la serpiente nos viene a cambiar la percepción por un segundo conocimiento con lo mismo que Dios nos dice. Por eso la importancia de que no le cambien su percepción conforme a lo que le habla Dios. La importancia, hermano, de que no lo desenfoquen en este tiempo. Porque estamos en el final de la carrera. Y usted en el final no se puede desenfocar. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa lo puede detener, botar, apartar. O puede limitarlo para que siga corriendo. Para que no llegue a su meta. Porque usted empezará a creer no conforme a lo que Dios le habla, sino conforme a la percepción que usted tenga de Él. Si lo desenfocan, usted empezará a creer así como empezó a creer Eva y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué? Porque la desenfocaron de Dios. Cambiaron su percepción y la cambiaron a través de lo que Dios le dijo, pero de una forma distorsionada. Usaron la misma palabra para decirle, no, Dios no dice así, eso del Antiguo Testamento. Y como no conocemos que Hebreos 7:8 dice que aquí en la tierra hombres mortales reciben lo que usted trae a Dios. Por eso Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo ver las cosas así. Adán le dijo a Dios, ella fue la que cambió mi percepción de lo que tú dijiste. Adán le dijo a Dios, ella fue la que me convenció de comer. Y cuando le hablo de esto, no hablo porque Dios culpa a la mujer. No. Quiero que usted extienda y abra su mente, se ensanche con esta palabra en este día. Que salga del conocimiento viciado y empecemos a tomar lo que Dios dice. ¿Para qué cosa? Para poder recibir todo lo que Dios quiere hacer con usted. Y en este tiempo Satanás está usando a gente que oye lo que habla Dios, pero que tiene una percepción diferente de Él. Claro, porque si tuvieran la percepción correcta serían temerosos.
Si tuvieran la percepción correcta, hermano, serían temerosos de lo que dice Dios y no le quitarían ni le agregarían porque dice la Biblia, porque está escrito, ay de aquel. Y ahí se ve qué voz es la que está hablando y esa es la que usted tiene que aprender a discernir. La Biblia dice que van a venir tiempos en donde hasta sus escogidos van a ser engañados. Entonces usted tiene que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿O no? Claro, porque vendrán muchos hablando en su nombre, dice la Biblia, ¿o no? Dice que harán señales, ¿o no? Harán prodigio, ¿o no? Gente que saben que Dios sana. Gente que sabe que Dios bendice, pero escuche, pero no creen que Dios pueda hacerlo con ellos porque le han cambiado su percepción acerca del poder de Dios y de lo que Dios también le dice. Le han cambiado su percepción. Hoy día es más importante hacer cualquier cosa, escúcheme bien, que venir delante de aquel que lo único que quiere hacer es entregarnos todo lo que Él tiene, es dárnoslo a conocer. Eso hizo Satanás con Adán. Le cambió la percepción que Adán tenía también de Dios. No solo con Eva, con Adán también. Acuérdese que dice Génesis verso 7 parece que es. Donde dice por cuánto obedeciste a tu mujer. Ahí tengo la cita, no llego. 3:17. Le cambió también la percepción a Adán. No solo lo hizo con la mujer, porque Satanás necesita a uno, escúchame bien, para cambiarle la percepción también a los demás. Cuando nosotros nos dejamos, empezamos a abrir nuestro oído a lo que la gente dice y no a lo que Dios nos ha dicho, o no a lo que Dios nos quiere decir, o no a lo que Dios nos habla, hermano, empezamos a desconocer, no diferenciamos la voz de Dios de la voz de quien nos habla. Y al hombre dijo, ¿quién le dijo? Dios, Jehová. ¿Qué le dijo? Le dijo, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Escuche bien. Y al hombre le dijo, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer. No está culpando a la mujer. Le está diciendo al hombre, no percibiste, dejaste de percibir, de tener el concepto correcto, dejaste de creer, dejaste de obedecer a lo que yo te dije. Dejaste de hacer lo que yo te mandé a hacer. Por eso es que el castigo no viene sobre la mujer, no viene sobre Adán, no viene solo sobre la serpiente, vino sobre los tres. La mujer daría a luz con dolor. La serpiente se arrastraría por siempre sobre la tierra. Y el hombre iba a tener que trabajar. Y con el sudor de su frente, o sea, le iban a costar más las cosas, ¿o no? Claro, aquí no es que la mujer, no, mire la mujer, viste, te dije vieja, no. Y el hombre dijo, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, porque Dios nos habla. Dios coloca responsabilidad en usted y en mí. ¿Cuál responsabilidad, pastor? De tener la percepción correcta de Él. De tener comunión con Él para que usted aprenda a reconocer la voz de Dios y sepa quién es el que realmente le habla. Y comiste del árbol que te mandé, le dice, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, porque hay áreas que nos cuestan. Porque hay áreas que son difíciles en nuestra vida, es como que parece que Dios no quiere darle vida ahí. Y no es así. Es porque como en esa área han cambiado la percepción que tenemos de Dios. Escúcheme. Han cambiado, distorsionado lo que Dios dice en su palabra para usted y para mí. Y usted y yo hemos obedecido a esas otras voces por no diferenciar la voz de Dios de las otras voces. Hay áreas que están secas. Hay áreas que no producen.
Hermano, hay áreas que no se multiplican. ¿Sabe por qué? Porque las tenemos así a causa de las otras voces. Cuando usted ha escuchado claramente lo que dice Dios, cuando usted le lee la palabra de Dios, aquí lo que usted está escuchando es lo que sale de la boca de Él. Esta palabra fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, por la tercera persona de Dios. No la escribió cualquier persona, cualquier hombre. Por eso la han tratado de eliminar, callar, hermano, guardar y no han podido. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, porque hay cosas que nos cuestan, porque hay cosas que nos cuestan alcanzar. Hermanos, si Dios, escúcheme bien, cada día nos enseña y nos dice que Él quiere acercárnosla, que Él nos la quiere entregar, que Él quiere hacer la realidad en nuestra vida. ¿Por qué nos cuestan? Porque cambiaron nuestra percepción en esa área de nuestra vida, hermano, o bien, escúcheme, a través de las malas experiencias, ya algo quedó en nuestra mente. Por eso necesitamos volver a Dios, necesitamos reconocer la voz de Dios, necesitamos saber que si es Dios el que habla o el que no. Y cuando usted sepa si es Dios el que le está hablando o no, ¿sabe lo que va a ocurrir con usted? Cuando usted sepa si es Dios el que le habla y reconozca la voz de Dios, esas áreas van a empezar a fructificar. Esas áreas van a empezar a crecer en usted. Esas áreas van a empezar a ser fértiles. Eso hizo Satanás con Adán, le cambió la percepción que tenía de Dios. ¿A través de qué? A través de distorsionar lo que Dios le había dicho a Eva. Por eso el enemigo siempre causará alboroto para que usted no pueda oír ni reconocer la voz de Dios. Siempre vendrá usted así que con que Dios ha dicho. Oye, así que en la iglesia te están enseñando que tenéis que diezmar, que tenéis que ofrendar, que tenéis que orar, que tenéis que ayunar. ¿Y para qué? Si Jesús ya lo hizo todo. Y no suena mal, ¿cierto? Pero no es lo que dice Dios. Y cuando usted sabe que no es lo que dice Dios, entonces usted rápidamente tiene que cerrar su oído a eso y traerlo a lo que Dios le habla. Abrirlo a lo que Dios le habla. Es por eso que Dios nos advierte que no podemos olvidar quién es nuestro enemigo y la voz que tiene para que lo podamos reconocer. Para eso Dios te instruye, te capacita cada día. Para eso usted está en este lugar. Usted está para ser instruido, para ser capacitado. Claro, para desarrollarse a través del poder de Dios y de lo que Dios dice. ¿Sabe para qué? Para que aprenda a reconocer la voz de Dios. Claro, para que cuando ocurra todo lo que está escrito en la Biblia, usted sepa reconocer la voz de Dios y la que no es. La que viene de Él y la que viene del engañador. La que viene de Dios y la que viene de la serpiente encantadora, la serpiente astuta. Porque quiere que le diga una cosa, se presenta no solo astutamente, sino que también es encantador muchas veces escucharlo. Pero usted tiene que escuchar lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca y sabrá lo que hay en su corazón. Usted sabrá si allí está la voz de Dios o la voz de la serpiente astuta. Porque la Biblia dice que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Y dice claramente, Jesús dijo, y el árbol bueno, escuche bien, así categórico, dijo, no puede dar malos frutos. Categórico, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo, aunque quiera, no puede dar buenos frutos. Porque cuando ignoramos la voz de Dios nos olvidamos también de cómo nos habla el diablo, pasando a ser presa fácil tal cual como lo fue Eva y como también lo fue después de Adán. Pasamos a ser presa fácil, por eso mucha gente se deja encantar por estas voces. Vamos allí a 2 Corintios, se me fue la hora y quiero ponerle un ejemplo allí ya. Y le voy a leer muchos versos porque podría leerle Corintios en el verso 9, pero le voy a leer varios versos. No, ese no es. 8. 2 Corintios 8:1.
Podía leerle el verso 9 que aclara un verso, pero le voy a leer esto completo porque este es el contexto para que usted tenga la percepción correcta. Porque es aquí en donde más Satanás ataca. ¿Sabe que donde más lo ataca Satanás a ustedes en la finanza? ¿Sabía usted o no? Porque si ataca su finanza, usted anda amargado todo el día. Si ataca su finanza, usted anda pensando todo el día, distraído todo el día, ¿cómo lo hago? Se empieza a afanar, se empieza a afanar, se empieza a afanar. Porque la preocupación lo lleva a eso, ¿o no? Si todos tenemos compromisos que tenemos que cumplir, pagar, ¿cierto que sí? Y cuando empieza a fallar el recurso, ¿qué pasa? Empieza a entrar agua al bote, ¿o no? Empieza como a desesperarse uno porque es normal, no se asuste. Lo que no es normal es que usted desconozca lo que Dios dice. Eso no es normal, eso es anormal. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia cuando Pablo le habla a la iglesia de Macedonia. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es esa gracia? Hermano, le leo esto porque es el contexto completo, ya, para que usted entienda. Sigo en el mensaje que estoy. Esto es como un argumento para que no nos cambie la percepción. Y usted y yo tengamos el argumento correcto, tengamos la voz de Dios en nuestro corazón. Las iglesias, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, verso 2. Que en grande prueba de tribulación, ¿cómo estaban? En grande prueba, no en pequeña prueba, en grande, estaban con una situación difícil. Que en grande prueba de tribulación, escuche, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué es lo que era? Pobreza, escuche lo que pasaba con ellos. Conceptos correctos, percepción correcta de quién era su Dios. Escuche, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué abundaron? ¿En riqueza de qué? De su generosidad. ¿Cuál era la condición de ellos? Dice que estaban en grande prueba de tribulación. Y dice, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cómo estaban ellos? Pobreza, escúcheme bien. Con necesidad. Quiero que escuchen, quiero que tenga una percepción correcta de Dios. Y hay un argumento acá que se lo va a dejar y usted lo tiene que leer y decir, no, entonces he estado escuchando pura tontería. Tengo que ponerme, alinearme a la palabra de Dios si quiero recibir lo que Dios quiere colocar en mí también. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Verso 3, vamos a leer varios versos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. Pablo hablando de esa iglesia. Pues doy testimonio, dice Pablo, que con agrado, ¿con qué? ¿Se acuerda que un día yo le dije que Dios no bendice al que da, sino al que lo hace con alegría? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. Escuche, y aún más allá de su fuerza. ¿Y cómo estaban? En profunda pobreza, había una necesidad, ¿o no? Mire la actitud de ellos, la percepción del Dios que ellos tenían es la que usted y yo tenemos que tener. Porque esto va a romper los paradigmas. Esto va a sacar a la luz a la serpiente astuta. Al mensaje distorsionado, que nos quiere tener, bajo el pie de Satanás cuando usted y yo, a él lo tenemos ahí porque Cristo lo venció en la cruz. Y lo puso por estrado de sus pies, dice la Biblia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Verso 4. Pidiéndonos con mucho ruego. Mire, nadie los llamaba, nadie les decía, nadie les pedía. Escuche, ellos pedían. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Porque hay una percepción correcta de quién es Dios. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A mí me han dicho, claro, toda esta mañana parto la campaña radial. No pude porque estuvimos acompañando a nuestra hermana en un servicio el día viernes. Nuestra hermana Cristina falleció su mamita. Ya el mismo jueves en la noche estuvimos con Leo acá, en la noche, en la madrugada se falleció la mamá de Leo también. Ya así que anduvimos con varias cositas, no fui yo... Porque Leo estaba ahí atento por algo que había conversado con Leo, que a lo mejor me iba a tocar estar allá. Pero ahí hubieron otras cositas. Ya, decía, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio
de participar en este servicio. ¿Para qué? Para los santos. ¿Cuál era ese servicio? Diga conmigo, el de las ofrendas. Se lo leí un rato antes, pero vamos a seguir, vamos a buscarlo. Servicio para los santos, verso 5. Que me va a pillar la hora. Son 20 versículos que le voy a leer. Le voy a leer el contexto completo para que no digan, no, tomó un versículo. No, el completito. ¿Ya? Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente. ¿A quién se dieron primeramente? ¿Dieron por necesidad? Sino que ellos sabían, escúcheme bien, tenían la percepción correcta de quién era su Dios. Por eso dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, presta atención acá por favor, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, dice Pablo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La actitud de ellos era como para el Señor. Ellos no miraban a Pablo y a los discípulos, no, ni lo que ellos hacían, sino que ellos lo hacían como para el Señor. Y luego dice, a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por eso a usted yo no le puedo enseñar a ser escaso. Por eso a usted yo no le puedo enseñar otro mensaje. Escúcheme bien. Aunque la gente diga, no, él te predica, pero hey, no me importa lo que diga la gente, me importa lo que sale aquí, de lo que dice Dios. Porque si yo le hablo lo que dice Dios, lo de Dios va a ser manifiesto en usted, no lo mío. De manera que exhortamos a Tito, dice Pablo, que tal como comenzó antes, por eso esto no para. ¿Sabe cuántas veces? La misma gente que de repente habla con otras voces me han dicho, ¿para qué se meten las patas de los caballos? Asimismo acabe también entre vosotros esta obra ¿de qué? De gracia. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe. ¿Cuántos tienen fe? Pablo aquí enseña a tener también esta gracia. Dice en fe, en palabra, en ciencia. ¿Sabe cuántas veces me han dicho, yo he estudiado 5 años allá, 10 años allá? Pero cuando usted lo escucha hablar, hablan como la serpiente. Le estoy hablando, hermano, de los años que uno lleva acá, el tiempo que uno lleva. ¿Sí? Las cosas que a uno le ha tocado vivir. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios. Y si Dios todavía nos tiene de pie, es porque Él ha sido bueno, misericordioso y ha respaldado su obra. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Verso 8, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? No hablo como quien manda. Escuche bien, por eso se le enseña. Porque es algo que usted necesita aprender para poder abundar en ella. Esto no es con triquiñuela. No es diciéndole si usted no lo hace se va a ir al infierno. No es diciéndolo hágalo como usted pueda. No, sino conforme a lo que Dios coloque en su corazón, lo que leíamos versos antes. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el argumento es Cristo. Pablo dice, aquí vamos a poner un argumento pesado. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, escuche bien, que por amor a nosotros se hizo pobre. No que fuera. ¿Para qué? Se hizo pobre siendo, ¿cómo era? ¿Pero qué se hizo? Ahora el para qué. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido en toda área. Verso 9.
Perdón, 10. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros. ¿A quién le conviene esto? A usted, pastor. Es a ustedes. Es a ustedes. Por eso es que es lindo agarrar, tomar un argumento, lo que dice Dios, hermano, y poder oír la voz de Dios y compararla con las otras voces y decir, oh, en realidad, ¿sabe qué? Estaba perdido, pastor. Le voy a pedir perdón al Señor. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, a anhelarlo. Dice que la iglesia de Macedonia pedían que se les concediese este privilegio, ¿o no? Leíamos antes, verso 11. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo. O sea, ya no solo quererlo. Ahora también el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, solícitos, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, no tiene que ser una carga. Tiene que ser un privilegio. Y conforme a lo que Dios también a usted le da. Por eso no es impuesto. Es conforme a lo que hay en el corazón. Ojo, aquí está hablando Pablo literal de la ofrenda. Verso 12. Mira al de al lado y dígale, pucha que vamos a salir instruidos. Claro, dígale, vamos a salir avivados. Porque si primero hay voluntad dispuesta, ¿por qué esto no ocurre? Porque no hay una voluntad dispuesta, rendida a Dios primero. Hay una percepción errónea de Dios. Ah, sí, Dios conoce. Le vuelvo a tomar eso, lo que decimos siempre. Porque si primero porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso no tiene que ser una carga. Como usted dice, Dios conoce, sí, Dios conoce, pero usted tiene que tener la actitud correcta. Porque ahí usted puede decir, Dios conoce, y no es conforme a lo que usted no tiene, sino conforme a lo que tiene. No según lo que no tiene, dice, verso 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrecés, verso 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Verso 15. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pablo está dando gracias a Dios por lo que había en el corazón de Tito, porque había una actitud correcta. Estaba esta gracia de ser solícitos, había aprendido correctamente, guardaba la palabra de Dios y no las otras voces. Verso 17. Pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Qué recibió? La enseñanza, pues. Pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Cómo se notó? Porque estaba solícito, porque estaba dispuesto, porque estaba la voluntad. Pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Imagínate, estaba tan solícito que él, ¿sabe lo que hizo? Empezó a ir más allá de lo que había sido enseñado. Pablo no habla mal, habla bien, habla de que la solicitud lo llevó a decir, hey, hermano, hermana, vamos, hay que hacerlo, estamos ahí, apoyemos la campaña. Voy a ponerle de los míos, ¿ya? No le hablo de la campaña, quiero que usted lo entienda. Quiero sacarle un poco para que usted comprenda cuál es la gracia que usted y yo necesitamos conocer también de Dios, para que áreas de nuestra vida, hermano, sean bendecidas, sean fructificadas, prosperadas. Pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Verso 18. Ya me quedan 3 y termino aquí.
Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, no iba solo. Y en verso 19. Y no solo esto dice, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, ofrendas, que es administrado ¿por quién? Que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la otra voz? ¿Qué es lo que dice la otra voz? A ver. ¿Hablan así como está escrito? O las otras voces muchas veces dicen, no, seguro que se quiere enriquecer. ¿O no? ¿Y para qué eran los donativos? ¿Para qué eran las ofrendas? ¿Para la obra del Señor o no? ¿Con qué cree usted que se sostiene esto? Porque cuando se cambia la percepción correcta de Dios, pensamos cualquier cosa. Acuérdense lo que pasó con Eva. A los ojos de ella, ¿qué fue? Halló bueno lo que el mensaje distorsionado en su mente. Y se empezó a apartar de la verdadera voz que había escuchado de Dios. Se empezó a apartar de la palabra de Dios. Cuando digo de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios le habló. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Verso 20. Evitando que nadie, escuche bien, y esto me encantó. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, Pablo la peleaba, ¿no? ¿La peleaba o no? ¿Buscaba una palabra de parte del Señor para enseñar o no? ¿Pedía una palabra a Dios para qué? ¿Sabe para qué? Para volver a la iglesia a tener la percepción correcta, no, porque le estaba hablando a los corintios y ponía, por ejemplo, a las iglesias de Macedonia, estaban en grande escasez. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Evitando que nadie nos censure. Por eso, déjeme decirle una cosa. ¿Cuántas cosas de repente uno escucha, hermano? ¿Y usted cree que uno se va a detener por las cosas que uno escucha? Cuando usted sabe distinguir esta voz de la voz de los demás, usted dice, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no? Y hay que afirmar el rostro. Hay que afirmar el rostro, porque nuestro ministerio también está escrito y Pablo lo enseña allí en Corintios. Claro, dice que es por honra y por deshonra. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Verso 21, aquí termina lo que quería leer. Hasta el 21 teníamos hijos, sí. Procurando hacer las cosas. Mire lo que le voy a decir. Como ejemplo. Usted se da cuenta de todo lo que sucede aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos se preguntarán, ¿y qué hará el pastor con la semilla, con la primicia a fin de año? ¿Quién más lindo? ¿Quién le desafíe a ejercitar su fe? O que le diga, hermano, hagamos la campaña del palo. La campaña del palo. ¿No hay usted en su casa con un palo hasta la iglesia? ¿A dónde va con el palo, hermano? No, para la iglesia porque estamos haciendo la campaña del palo. ¿Dios es escaso? ¿Así es Dios con usted? ¿Le da un palo? Pero somos tan humildes que nos distorsionan el mensaje. ¿Sabe por qué nos distorsionan? Porque debemos ser humildes. Macedonia, iglesia, abundaban en pobreza. Escuchen, era grande su pobreza, pero abundaban en gozo. De generosidad decía la Biblia, ¿no? Leíamos al principio, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué es más fácil? ¿Enseñarnos a ser así o enseñarnos a desafiar nuestra fe? Enseñarnos a ser así, porque para desafiar nuestra fe usted tiene que tener fe, porque primero que tiene que desafiarlo usted uno, ¿o no? ¿Cierto?
Y no hay para qué ocultar la verdad, pues hay que hacerlo honradamente. ¿O no? Lo que diferencia es que yo nunca a ustedes les haya dicho para qué yo ocupo ciertas cosas. Pero no es difícil, ¿cierto que sí? No es difícil darse cuenta, ¿o no? ¿O no dice usted? Por eso hay cosas que tenemos que entender. ¿Para qué cosa? Para que salga esa estructura, fortaleza mental, que muchas veces, escúchame bien, porque no han dañado, porque muchas veces, hermano, han distorsionado el mensaje, porque muchas veces nos han desenfocado, tenemos en nuestra mente. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿O no? ¿O no? Aquí en medio nuestro hay gente, y que no están a lo mejor también, que sabe lo que ocurre acá, porque uno no vitorea. Pero no somos nosotros los que tenemos que tener una percepción correcta de quién es nuestro Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí porque me faltó tiempo. ¿Les parece que mañana continúe? Una tercera parte del mensaje. Es una linda enseñanza que necesitamos tener. ¿Sabe por qué? Porque así, escúchame bien, cuando viene otra voz, usted dice, no. Mira, esto dice allí en 2 Corintios capítulo 8. Y usted tiene que decir, léete el capítulo completo para que no creas que yo te estoy tergiversando, ni enredando, ni sacándote de lo que dice Dios. ¿Sí? Muchas veces uno toma un versículo porque usted sabe que esto, ¿cuánto tiempo me llevó poder hablarle del capítulo completo? ¿Cierto que sí? Y ahí es donde uno busca el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios para poder uno hablarle, ¿cierto? Conciencia y con sabiduría e inteligencia, dice la Biblia, porque vamos a apacentar conciencia e inteligencia, dice, los que apacienten, los que hablan, los que enseñan, los que entreguen el alimento. Por eso de repente cuando no lo hacemos con sabiduría entregamos cualquier cosa. Y lo único que hacemos es darle a nuestro compañero de milicia. Que Dios puso un ministerio en él, un propósito en él, escúcheme bien, con el mismo enfoque, pero con una parte del cuerpo diferente. Porque el ojo no puede ser nariz, el brazo no puede ser pierna, cierto que sí, pero todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor, qué bueno que Dios. Qué bueno que Dios, oh Ramaraman Sorobosei. Te alabo, Señor.